Entonces, fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar, ¿sí? Vamos a considerar una primera parte. Un primer eslabón. Acá, vamos a dejarlo más chiquitito, ¿sí? Y vamos a considerar solamente el primer eslabón que está acá, ¿sí? Donde está θ1 con la longitud, ¿cierto?, que ya conocemos de L1. L1. El trazo del eslabón. ¿Sí? Hasta acá. Esto sigue siendo x0 y 0 origen. Entonces vamos a construir una matriz de transformación homogénea solamente para el primer eslabón, en donde vamos a ponerle, ¿qué nomenclatura estamos usando? A. Vamos a ponerle A de 0 a 1. Según esa nomenclatura, 0 a 1. Fíjense que aquí aparece un I anterior, un I menos 1, hacia el I. Es decir, si estamos ponemos acá abajo un 1, arriba 1 menos 1 es 0. En definitiva, lo que estamos haciendo es escribir una transformación homogénea primero que va de la base. De la base a este eslabón, que sería el primero, ¿sí? De la base al primer eslabón. Ya. Entonces, esta primera matriz, ¿cierto?, podemos construirla fácilmente escribiendo la posición en ese punto. Y la posición en este punto significa, ¿cómo sería la posición en este punto? La componente en X, solamente ahí, no acá. Aquí es lo que está ahí. ¿Sí? ¿Cuánto? L1 coseno de θ1. L1 coseno de θ1. No. No. Solamente ahí. Sí. L1 coseno de θ1 para el I, proyección acá, L1 seno de θ1 y Z0 porque esto está en el plano. Sí. Ya, entonces vamos a poner L1 coseno de θ1. Después, componente en el eje I, L1 seno de θ1. Después tenemos componente en el eje Z, sería 0, ¿cierto? Y el 1 viene de la matriz de la transformación homogénea, que uno nos pone para completar una matriz de 4×4. Ahora, para la orientación, ¿cierto? Si pensamos en la orientación en este punto, ¿sí?, vamos a hacer una pequeña proyección, ¿cierto?, hacia allá y una proyección perpendicular hacia acá. Para saber la orientación del primer eslabón. Si nos fijamos en esta matriz, tenemos para el vector unitario X, ¿sí?, coseno de θ sub i, seno de θ sub i, 0. Si buscamos, acá yo sé la misma nomenclatura de θ, ¿cierto?, que es lo que es θ1, que es lo que es θ sub i, ¿cierto?, vendría siendo θ sub 1. O sea que simplemente sería reemplazar, según la fórmula, por coseno de θ1, ¿sí? Abajo tendríamos seno de θ1. Después tendríamos 0 y el 0 de la transformación homogénea. Esto sería el vector X, ¿ya? Vector X unitario. Después tendríamos un vector Y unitario con componentes también X y Z. Pero fíjense que tenemos θ y tenemos después un alfa. ¿Qué significa ese alfa? Es un ángulo, ¿cierto?, donde en este caso
no tendría sentido, no existe ese ángulo alfa, porque estamos en un plano y estamos haciendo solamente movimiento en el plano. Es decir, en ninguna parte nos hemos inclinado para allá o para el fondo, en fin, solamente existen ángulos tetas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si alfa sub i vale 0, el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Coseno de 0 es 1, entonces nos quedaría menos seno de teta sub 1. Entonces acá nos quedaría menos seno de teta sub 1. Abajo tenemos coseno de teta por coseno de alfa. Si alfa es 0, ¿cierto? Ya dijimos que el coseno de 0 es 1 y nos quedaría simplemente coseno de teta 1. Abajo nos quedaría seno de alfa, que sería seno de 0, nos quedaría 0. Y el 0 es la constante de la transformación. Después, para el eje Z, fíjense en lo siguiente, que este representa nuestro vector X unitario, nuestro vector Y y nuestro vector Z. ¿Cuál sería el valor del primer elemento para el vector Z? ¿Cuánto? 0. ¿Por qué 0? Seno de 0 es 0. Porque seno de 0 es 0, ¿cierto? Seno de alfa, que es 0, sería 0, y 0 por cualquier cosa es 0, o sea, tendríamos 0. El valor del segundo elemento, 0. también 0, porque también hay un seno, sería 0. Y el valor del tercer elemento sería 1, coseno de 0 es 1. Y después viene el 0, que es la constante de la transformación. Fíjense lo interesante de esto, que acá nosotros estamos en el plano, bueno, aquí acá en el plano, ¿sí? Estamos en el plano. Por lo tanto, los valores de la componente en el eje Z son 0, 0 y 1. ¿Por qué aparece ese 1 ahí? Ese 1 indica que tenemos un componente en Z que está directamente acá, en forma perpendicular. Directamente ahí. Si acá tuviéramos variación, tuviéramos un 0,50 y tanto, un seno por coseno, como está ahí, etcétera, tendríamos un Z un poquito para arriba, para allá, en fin. Pero está justamente, digamos, en forma perpendicular aquí en la pizarra. Entonces tenemos 0, 0 y el 1 es el Z. El Z. Aquí tendríamos entonces la posición, ¿cierto? Esta es la posición. La posición y la orientación del primer eslabón. Esto es la orientación. Ya. Hasta el momento nada nuevo, eso se ve bastante sencillo, pero la pregunta es acá, ahí. Para el primero, listo. Lo sacamos, en fin, reemplazamos, cero problema. Pero para la segunda parte, ¿sí? Tenemos que saber cómo plantear, ¿cierto?, una matriz de transformación homogénea para este segundo eslabón. Luego que planteamos la matriz de transformación homogénea para el segundo eslabón, tendríamos que hacer un ejercicio de hacer la multiplicación y nos daría el resultado final. Ahora la pregunta es cómo planteamos una matriz de transformación homogénea para el segundo caso, ¿sí? Voy a poner por acá. Es decir, el profesor es posible. Acá vamos a dibujar, ¿cierto?, el segundo eslabón, ¿sí? A ver, más o menos, por ahí tendríamos el primero y estamos ahora en el segundo eslabón, que sería por acá. Ahí. Supongamos que ahí está nuestro segundo eslabón. Ese vendría siendo el L2.
L2. Ahí. Esto vendría siendo x0, origen, ¿cierto? Y 0. Ahora la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo sacamos o cómo planteamos una matriz de transformación homogénea para ese segundo eslabón? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque si queremos construir la matriz de transformación homogénea para este sistema, ¿cierto? En particular, ese punto que depende de este, del origen, etc., tenemos que construir una matriz para el primero, una matriz para el segundo. Después multiplicarlo. De esa manera vamos a saber, digamos, deducir la orientación, que después, bueno, con un entrenamiento adicional, ya después incluso uno puede sacar más o menos por mera inspección, digamos, la orientación. Pero en este momento supone que no sabemos nada en ese sentido y vamos a tener que generar una matriz de transformación homogénea, ¿cierto? Para el segundo eslabón. Y eso básicamente lo vamos a escribir así. Una transformación del 1 al 2. Se escribe del 1 al 2, segundo eslabón, y la matriz que hay que construir. Ya. Ahora, este segundo eslabón, ¿cómo planteamos, cierto, la posición de este segundo eslabón para poder generar esta matriz? El segundo eslabón, como depende del primero, ¿cierto?, no está dependiendo directamente del sistema de ejes base. Según esta nomenclatura, acá tenemos un θ2, pero este θ2 no está medido con respecto a este eje z, por eso acá pusimos la suma, el primero más la suma. Es decir, está medido con respecto a la prolongación del eslabón anterior. Entonces, tenemos que hacer una prolongación del eslabón anterior. Vamos a hacerlo de esa manera y vamos a hacer una prolongación perpendicular al inicio del eslabón que estamos considerando. Así que aquí vamos a plantear un sistema de ejes para obtener la matriz de transformación homogénea para el segundo eslabón. Este sigue siendo θ2, ¿sí? θ2. Ya, entonces, aquí hay que empezar a usar la imaginación, inclinar un poco el sistema de ejes, etc. Entonces, este sistema base hay que pensar como que lo corremos, ¿cierto?, de esta manera, donde está, como queda ahí en rojo. O sea, lo que está así, lo giramos y se transforma en ese sistema que está ahí. Entonces, tenemos que saber cuál es la prolongación de ese punto hacia acá, ¿sí? Y cuál es la prolongación de ese punto, ¿cierto?, acá. Es decir, este vendría siendo nuestro X, que entre comillas vamos a ponerle aquí X1, coordenada del sistema, del primer eslabón, no de la base, porque las bases son 0, sino del 1, y que vendría siendo entre comillas un X1, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, hay que saber cuánto mide esto, cuánto mide esto otro. ¿Cuánto medirá esta proyección de este eslabón aquí, en este sistema? Sería L2 coseno de θ2. simplemente L2 coseno de θ2, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá, el X sería L2 coseno de θ2. ¿Cuánto sería esta proyección acá, en este eje I1 en este caso? L2 seno de θ2. L2 seno de θ2. Esto sigue estando en el plano, por lo tanto esto está en un plano, ¿cierto? Y la proyección en el eje Z sería 0. 0. No hay proyección en el eje Z. 0. Y después tenemos el 1, que es parte de la matriz de transformación. Para la orientación vamos a continuar de la misma manera, ¿cierto? Este es nuestro θ2. Estamos ahora con este sistema de eje que está ahí en rojo y simplemente hay que reemplazar los θ. Es decir, nos quedaría prácticamente esto mismo, ¿sí?, pero en función de θ2, ¿sí? θ2. Entonces nos quedaría coseno de θ1 abajo seno
de teta 1, 0, 0. Acá nos quedaría el menos seno de teta, perdón, estoy poniendo teta 1, esto es teta 2. ¿Sí? Teta 2, seno de teta 2, coseno abajo de teta 2, 0, 0. Y después tendríamos 0, z, 0, z, 1, z va a estar perpendicular a la pizarra. Entonces, tenemos matriz de transformación homogénea para el primer eslabón, matriz de transformación homogénea para el segundo eslabón. Por lo tanto, el resultado sería matriz de 0 a 2, el producto de las matrices de transformación de 0 a 1 por la matriz de transformación de 1 a 2. Y eso nos va a dar un resultado, ¿cierto?, que es el que se nos pregunta en el enunciado. En la prueba te va a preguntar de 3 eslabones, ¿cierto? ¿Cómo? En la prueba va a preguntarnos de 3 eslabones. Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. ¿Va a ser en el espacio, profe, o plano? Es que en realidad yo diría que de aquí en adelante se pone un poco más interesante la robótica. Ahora, esta diapositiva, no sé si la han hecho un vistazo. ¿Sí? Esta diapositiva es un curso clásico de robótica que hacemos generalmente allá en la USACH y con el profesor Claudio Urrea, que es un doctor, digamos, en robótica, especialista en este tema. Y a mi juicio, o sea, el apunte es bueno, sumamente bueno, o sea, por eso yo lo ocupo harto, lo difundo, etcétera, pero es bastante matemático. Como un primer curso, es como bastante abstracto, por decirlo de alguna forma, es bien abstracto. Entonces, yo aquí estoy tratando de hacer un resumen, digamos, de lo que está ahí, porque es como bien abstracto. Y esto, digamos, es como un approach también de el tema que vamos a revisar un poquitito ahora, lo que nos queda, que es el algoritmo de Benavides-Hartenberg, donde uno plantea los sistemas de ejes coordenados para obtener la posición, y en realidad esa parte es como más engorrosa. Hay que repasarla harto, hay que leerlo, hay que analizarlo, hay que pensar un poquitito, imaginar en el espacio cómo es el sistema, girarlo, saber bien la regla de la mano derecha, X y Z, cuando gira para allá, para acá, cuando hablando de los positivos, negativos, todo eso. Así que, bueno, de todas maneras siempre yo hago las pruebas de lo que vamos viendo. Yo por lo general no hago pruebas sorpresa, pruebas como para perjudicar, con esto los pillo, no, o sea, pillo, los perjudico, así que no, eso no. De lo que vamos viendo yo voy a preguntar si analizamos de 3 grados, de 4, 5, etcétera, va a ser la prueba de lo que alcancemos a hacer acá. Bueno, ahora el trabajo es hacer esta multiplicación, multiplicar esto por esto. Y aquí ya empezamos con el trabajo matricial, de multiplicar matrices. Y aquí nos encontramos con la razón de por qué existen las matrices de transformación homogénea. Si no tuviéramos esta fila que está acá abajo, sería una matriz de 1, 2, 3, 4, de 3 filas por 4 columnas. Lo que hacer una multiplicación, elevar al cuadrado, invertir cualquier operación se complica. Muchas veces no se puede hacer. Entonces por eso son matrices cuadradas, son fácilmente multiplicables. Hay que multiplicar este por ese, este por este por ese, este por ese, más este por ese, más este por ese, más ese por ese, más este por ese, más ese por ese, etcétera, etcétera, para cada elemento. Así que, ¿quién es bueno para multiplicar matrices acá? La calculadora. ¿Alguien que quiera hacerlo? ¿No? Ya. Como tenemos MATLAB, ¿cierto?
y sabemos usar MATLAB, o por lo menos las instrucciones básicas, podríamos hacer estas multiplicaciones con un mínimo de esfuerzo. Y después simplificar y escribir el resultado. Entonces, MATLAB ayuda harto y facilita bastante los cálculos. También se puede hacer con las Voyage, con la Texas Instruments, con la TI 89, etc. Todo eso. Veamos con MATLAB, ¿ya? Veámoslo con MATLAB. Y así aprovechan de ir viendo, digamos, cómo trabajan en forma simbólica, etc. Ya. Vamos a abrir el MATLAB. Hay un tema en robótica que la verdad es como es bien largo de desarrollar, que es el tema de la dinámica. La parte de posicionamiento, claro, que es como una primera etapa donde uno ya se encuentra con herramientas, con la necesidad de usar herramientas matemáticas, multiplicar, invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco vamos a ir llegando a la dinámica, donde se necesita una mayor cantidad de cálculos, un mayor manejo de sistemas, y la verdad es que hay veces que sale bastante largo. El profesor Claudio Rea, cuando hacía el curso acá en robótica, digamos, me comentaba él, bueno, y los mismos alumnos, algunos de los que yo tomé después, que tenían que hacer todos los cálculos a mano, ¿ya? Todos los cálculos a mano, no dejaban usar calculadora, ni MATLAB, ni nada. Todos los cálculos a mano. Y en realidad son bastante largos. Yo no sé en realidad cómo lo hacían los alumnos, pero bastante largo. Ya, aquí justamente tengo unas transformaciones. Vamos a ocupar esto mismo. Vamos a crear un nuevo archivo, ¿sí? Y vamos a hacer una definición. Ahí usé θ1, Q1, ya no importa. A ver, primero para trabajar en MATLAB uno utiliza un toolbox o una herramienta de MATLAB que es el toolbox de herramientas simbólicas, ¿ya? El clear all es una instrucción sencilla que es para limpiar las variables que hay en el momento. Acá tenemos sims. ¿Qué significa sims? Que definimos variables simbólicas, ¿ya? Acá yo tengo definida Q1, Q2, Q3, L1, L2, L3 como las variables, y le puse real porque son variables reales, no van a tomar valores, digamos, complejos, no son números complejos, son valores reales, ¿sí? Esto lo tengo de un ejercicio anterior. Entonces, la primera transformación, ¿sí? A ver, primero tengo ya coseno de Q1, θ1, que lo tenemos como coseno de Q1, eso está bien, seno 0, 0. Segundo, menos seno Q1, coseno Q1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. L1, coseno de Q1, ¿sí? L1, seno de Q1. Después 0, 0. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero evaluar, hacer una limpieza y evaluar este cálculo. Aquí ya ahí MATLAB está ingresando los datos, ¿sí? Fíjense, acá aparecen en el lado derecho ingresados ya como variables simbólicas L1, L2, L3, Q1, Q2, Q3, etc. Aquí vamos a ocupar dos nomás solamente. Y vamos a ingresar la primera matriz de transformación homogénea. Yo le puse acá T01, el mismo A que aparece ahí como 0 a 1. Evaluamos F9 o botón derecho, ¿cierto? Evaluar, y ahí está. Ahí. Aquí quedó ingresada ya la primera matriz, ¿sí? Vamos a ingresar la segunda matriz, que en realidad es la misma, solamente que están cambiadas las variables, ¿cierto? El Q1 por Q2, el θ1 por θ2 y el L2. El L1 cambia a L2. Coseno, seno, menos seno, coseno, ¿cierto? Es lo mismo. 0, 0, 1, L2 coseno, L2 seno. Evaluamos, ¿sí? Para ingresar la matriz a MATLAB, y ya está ingresada. Entonces ahora,
la posición y la orientación va a ser el resultado de, vamos a poner t, ajá, de 0 a 2 igual a, es una simple multiplicación t01 por, ¿sí? Ese es un asterisco, por t0, 1, 2. Multiplicamos y veamos qué nos dice MATLAB. Ahí empieza a hacer los cálculos y vamos a agrandar un poco, ¿sí? Ahí está la multiplicación de MATLAB. Ajá. Sin hacer ningún esfuerzo, ya está el resultado listo, ¿sí? Ahora lo interesante es saber interpretarlo, reconocerlo y saber. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es conveniente, ¿sí?, poder simplificar. Es decir, MATLAB también tiene funciones de simplificación. Voy a poner el mismo 0,2 porque puedo ocupar la misma variable, se reemplaza, ¿cierto?, el cálculo anterior. Y voy a poner la siguiente instrucción, voy a poner simple, tal como se escribe, simple T02, T02. ¿Puedo hacer eso? Sí, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a simplificar T02, se evaluó en la matriz de resultados, eso. Y la voy a almacenar en una variable con el mismo nombre, y eso se puede hacer. Entonces voy a simplificar, ¿sí? Aquí se demora más MATLAB porque aquí hace una serie de cálculos. Y ahí empieza a simplificar, dice ocupado, ¿cierto? Porque está simplificando. Está colapsando ahí. Ahí luego de unos segundos ya empiezan a aparecer líneas, digamos, de simplificaciones hasta llegar al final. Ya, aquí llegamos al final. Esta es la matriz resultante. Coseno de Q1 más Q2, seno Q1 más Q2, menos seno Q1 más Q2, coseno Q1 más Q2. 0, 0, 1, el Z sigue estando en el plano del sistema, así que el Z queda como 0, 0, 1. Y fíjense lo interesante. Acá aparece L2 coseno de θ1 más θ2, o Q1 más Q2, más L1 coseno de Q1, más L1 por coseno de Q1. Fíjense que es lo mismo que habíamos escrito acá. La posición, ¿cierto?, es la misma. L1 coseno de θ1, cuando la escribimos directo, acá está. L1 coseno de Q1, más L2 coseno de θ1, θ2, ahí está. L2 coseno Q1, Q2. Y abajo lo mismo. L1 seno, ahí está. L1 seno, más L2 seno θ1 más θ2, L2 seno Q1 más Q2. Abajo 0, ¿sí? No, esa no la anotamos. Y después el 1 de la transformación. Es decir, que la multiplicación de esas dos matrices nos da la posición que ya la habíamos deducido la semana anterior, ¿cierto? Y lo que nos faltaba era la orientación. Y que acá el compañero, ¿cierto?, lo había hecho un bosquejo o algo así. ¿Era eso lo que había puesto? ¿O le dio...? Sí, me acuerdo que me daba la suma de los ángulos, pero Ya. como Si era le, el resultado completo, no. ya. Si le dio eso, eso está bien. Es decir, si multiplicamos estas dos matrices, hacemos la simplificación, etcétera, vamos a llegar a esto. Y en realidad es bastante obvio, por eso uno empieza a analizar la nomenclatura. Esta vendría siendo un robot de dos eslabones, sencillo como sea, pero es un robot. Entonces la orientación estaría en función de, como hay dos, hay un ángulo θ1 y un θ2 que se gira y después se gira más, tendríamos la suma. Entonces ahí está, la suma. Es decir, donde está el coseno, ahora aparece como coseno de la suma, Q1 más Q2. El seno es lo mismo, la suma, arriba menos seno, lo mismo, pero con suma de ángulo, coseno lo mismo, 0, 0, 1. Es decir, es bien parecido. Por lo tanto, en resumen, nuestra matriz de transformación sería orientación, coseno, como tenemos un giro θ1, después otro giro θ2, θ1 más θ2, ¿sí? Después la siguiente función del vector x, ¿cierto? Seno, como tenemos uno en θ, otro giro en θ2, seno θ1 más θ2. Después, ¿cierto?
No tenemos nada, 0, 0. Siguiente, menos la fórmula, aparece un menos seno, pero como tenemos dos inclinaciones, ¿cierto? Teta 1, teta 2, seno, teta 1 más teta 2. Después tenemos un coseno, dos ángulos, teta 1 más teta 2. Después tenemos 0, ¿sí? 0. Después para la componente en z, el vector unitario z, 0, 0, 1, 0. Y la multiplicación de esto es lo que escribimos acá, lo que pudimos deducir directamente, que es bastante directo. Entonces, vamos a escribir lo mismo que tenemos ahí, L1 coseno de teta 1 más L2, ¿sí? L2 coseno teta 1 más teta 2. Teta 1 más teta 2. Después tenemos L1 seno para la componente en el eje Y, teta 1 más L2 seno teta 1 más teta 2. Después componente en Z0 y el 1 es de la transformación homogénea. Entonces aquí estaría la respuesta, ¿sí? Esta es la respuesta. Eso es. Posición, orientación. Este vendría siendo el vector X unitario. Los unitarios a veces uno les pone un tongo arriba, una fórmula, eso se llama X tongo, ¿cierto? Vector unitario. Vamos a ponerlo ahí. Este sería el X tongo, este sería el Y tongo. No me queda bien. No me queda bien. Y tongo, y tendría siendo el Z tongo. Ya, ahí estaría. Ya. Otro provecho más que le podemos sacar a este mismo ejercicio. Ya, vamos a poner lo siguiente. Si L1 es igual a 20 centímetros, L2 es igual a 14 centímetros, ¿sí? Teta 1 es igual a 30 grados, teta 1 es igual a 30 grados y teta 2 es igual a 30, 40, vamos a poner 40 grados. Escribir las transformaciones A 0
a 1, A de 1 a 2 y la total de 0 a 2. ¿Sí? Escribir las transformaciones, lo mismo que tenemos ahí en literal, pero ahora reemplazando los valores. Y B, dibujar ¿cierto? ¿Cómo ponemos? Dibujar en un gráfico la posición y orientación. Posición y orientación de cada transformación. La posición y orientación de cada transformación. Ustedes han trabajado con MATLAB, ¿cierto? Ya tienen bastante entrenamiento con los recursos, en fin. Entonces, en MATLAB es fácil hacer reemplazo numérico, ¿sí? Es fácil hacer, uno puede ocupar la instrucción subs de sustituir, ¿cierto? Y hay otras instrucciones también que reemplazan los valores numéricos. Se te perdió algo. Sí. Acá, las instrucciones.